continuación se colocarán ofrendas florales al pie del monolito que evoca a los caídos en las jornadas de junio de 1956. Lo harán el señor diputado mandado cumplido, secretario general del Instituto Juan Domingo Perón, Lorenzo Pepe. Lo acompaña el coordinador Ricardo Bencosini y familiares presentes. Por el Ejército Argentino, el señor director general de Educación, general de brigada Fabián Emilio Alfredo Brown, y el señor director de la Escuela de Ingenieros, teniente general Juan José Valle, coronel Roberto Ariel Agüero. El general Perón afirmaba que solo a los grandes hombres les suceden cosas terribles y que a la Argentina, como un gran país que es y será, también le suceden cosas terribles. Hoy nos encontramos aquí para recordar una tragedia producida en junio de 1956, los fusilamientos de 33 argentinos y seguramente algunos más, como dice Lorenzo Pepe, seguramente algunos más. Tragedia que enlutó al pueblo argentino en general y a la familia argentina en particular. Como producto del odio y de la sinrazón, en este lugar, precisamente contra este terraplén, se asesinó a los coroneles Eduardo Cortines y Ricardo Ibaceta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Luis Caro, el teniente primero Jorge Noriega y el teniente primero de banda Néstor Marcelo Videla. A 57 años de este terrible hecho nos convocamos para homenajear a los caídos como reconocimiento a sus convicciones republicanas y democráticas. Junto a ellos también homenajeamos a sus familias, familias civiles y militares, sagradamente unidas como se expresara recientemente. Familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, que fueron perseguidos y que supieron enfrentar a la sinrazón y a la injusticia con amor, para forjar una patria mejor para sus hijos, superando así odios, enconos y revanchas. Queremos contarle a los más jóvenes y a estas jóvenes generaciones lo que sucedió, pero lo importante es que lo escuchen de la voz de sus superiores, al mismo tiempo que les estamos dando un mensaje de unidad nacional y esperanza para labrar un futuro común en paz. Quizá para los jóvenes sea difícil de dimensionar y hasta también puede ser increíble de creer que en el año 1955 se produjo un golpe cívico-militar para derrocar a un gobierno constitucional, el gobierno del general Juan Domingo Perón, el único argentino elegido 3 veces presidente por el pueblo. Los golpistas, en su crueldad sin medida, produjeron el hecho más lacerante y triste de nuestra historia, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Es difícil de creer que estos profetas del odio, repito, civiles y militares, derogaron una de las cartas magnas más avanzadas en el mundo en el campo de los derechos sociales y políticos, de los derechos de la niñez y de la ancianidad, como era la Constitución del 49. Abolieron un partido político, prohibieron la acción sindical, proscribieron, encarcelaron y exiliaron dirigentes políticos, persiguieron a sus compatriotas por el solo hecho de pensar y de sentir distinto, fusilaron y asesinaron tanto a sus camaradas como a civiles por querer restituir la vida democrática. Lanzaron una purga de corte stalinista que arrojó fuera del ejército a más de 500 oficiales y más de 1.500 suboficiales. La purga más grande que se registra en la historia de la fuerza. Y hasta robaron y profanaron el cadáver de Eva Perón. Sí, es difícil de creer, pero todo este salvajismo sucedió y es nuestro deber reunirnos para reflexionar sobre ello. Ante tanto desastre y sin razón que se vivía en el país, un grupo de civiles y militares se convocaron para restablecer la soberanía popular
esencia de nuestras instituciones democráticas, como decía la proclama de los días de junio de 1956. Guiados por la figura del general Juan José Valle, conformaron el Movimiento de Recuperación Nacional, buscando restituirle al pueblo el destino que los ciudadanos habían elegido libremente en elecciones en 2 oportunidades. Destino que les había sido arrebatado por aquellos que querían volver a la Argentina de principios del siglo XX, donde al Estado Nacional le preocupaba más el engorde de sus vacas que la erradicación de la tuberculosis o el paludismo. Un Estado que contaba con un Ministerio de Ganadería, pero no contaba con un Ministerio de Salud para su pueblo. El Movimiento de Recuperación Nacional fue cruel y cínicamente reprimido por el gobierno de facto de Aramburu y Rojas, que a través del derramamiento de sangre pretendió aleccionar al pueblo, que quería volver a ser artífice de su propio destino. En esa represalia, los gobernantes usaron contra el pueblo las mismas armas que el pueblo les había confiado para su protección y defensa. Así fue como fusilaron y asesinaron a 18 militares, 11 oficiales, 7 suboficiales y 15 civiles, en La Plata, Lanús, la penitenciaría de la calle Las Heras, la Escuela de Mecánica del Ejército, Campo de Mayo y José León Suárez. Y el cargo de asesinato es de sentido literal. Los oficiales y suboficiales de Campo de Mayo fueron juzgados por un consejo de guerra presidido por el comandante de la guarnición. El tribunal, en su fallo, consideró que al no haber derramamiento de sangre, de acuerdo a las leyes militares, no les correspondía la pena de muerte y los condenó a prisión. Pero de inmediato, en forma ilegal e ilegítima, el Poder Ejecutivo, transformándose en Caín, ordenó su ejecución, su asesinato. Si no entendían el clamor del pueblo, ¿cómo el presidente de facto podría recibir a las esposas de sus camaradas detenidos, próximos a la muerte, que recurrían a pedir clemencia por sus seres? Todos estos camaradas del presidente, que hasta hace pocos días habían compartido la formación, los casinos, los barrios militares, con los que se habían erigido ilegítimamente en la Casa Rosada. Un jefe no puede eludir la responsabilidad de sus decisiones y alegar estar durmiendo para no enfrentar a la tragedia histórica que estaba provocando. Así fue como se dañó el tejido social argentino. Así fue como surgieron mártires civiles y militares, al mismo tiempo que otros civiles y militares se convocaron en sus verdugos. Fue Salvador Ferla, en su obra Mártires y Verdugos, quien dijo las cosas por su nombre, denunciando por primera vez la naturaleza del régimen instaurado por la fuerza en el año 1955. Hoy contamos aquí con su hija Diana, y realmente se tiene que sentir muy orgullosa, porque había que tener mucho coraje para decir y escribir los hechos y las cosas como la describió Ferla en esa época. Ante tanta barbarie, queremos enfatizar en la integridad y el compromiso de los mártires para con los valores republicanos y democráticos, como también con su entereza para enfrentar la muerte. Aquí se vivieron circunstancias trágicas y dolorosas, al mismo tiempo que los mártires dieron ejemplo de virtudes militares arraigadas en el más puro legado sanmartiniano. Junto a ellos, también homenajeamos sentidamente a sus familias, que los supieron contener y continuaron con su marcha. Familias argentinas que ante la dolorosa y trágica pérdida del ser querido supieron cultivar en el corazón de sus hijos la fe en el futuro y la esperanza. Familias que frente a la soberbia armada dieron muestra de pasión y prudencia y lucharon sin descanso por alcanzar la verdad. Con esta emotiva recordación, renovamos el compromiso del Movimiento de Recuperación Nacional y así cultivar día a día, con fe y esperanza, la unión nacional que los padres de la Constitución nos legaron y los mártires de junio del 53
reafirmaron con su ejemplo. Mirando hacia el futuro, sigamos los principios que nos legaron como testimonio las palabras del coronel Manuel Dorrego. Perdono a mis perseguidores, que mi muerte no sea causa de más derramamiento de sangre. Y la plegaria del general Juan José Valle. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Señor director de banda, ejecute el silencio militar en homenaje a los caídos en las jornadas de junio de 1956.